Vale, continuamos con el siguiente capítulo de psicopatología. Vemos que pasa directamente al 15 del volumen 2. Esto lleva un orden que nos establece el profesorado y demás. Entonces el siguiente que nos tocaría sería el trastorno del espectro autista. Entonces simplemente por si veis el 15 y volumen 2, que no os extrañe, hay que andar saltando de un libro al otro y de un capítulo 2 al 15, del 15 al 11, va un poco así, ¿vale? Entonces, el que nos toca ahora es capítulo 15 del volumen 2. Trastorno del espectro del autismo. Vamos, el TEA. Introducción. Se considera el TEA un trastorno del desarrollo, de origen neurobiológico, que se manifiesta durante los primeros años de vida y perdura en todo el ciclo vital. Autismo viene del griego autos, que significa uno mismo. El término lo usó Bleuler en 1911 para referirse a la tendencia de los esquizofrénicos a vivir encerrados en sí mismos. Leo Kanner, en 1943, fue pionero en investigar el autismo en niños, un comportamiento que hasta entonces no se había descrito. El autismo infantil, o síndrome de Kanner, se manifiesta por graves alteraciones en las relaciones sociales, alteraciones del lenguaje y procesos cognitivos, con realización de movimientos repetitivos sin finalidad, como pueden ser los tics motores o las estereotipias, que Kanner concibe como una alteración psicoafectiva. Perdonad un poco la voz y demás, que ando medio resfriado y se nota. Bueno, ya se ve en la voz nasal, así. Vale, la escuela psicoanalítica lo identificó como un trastorno emocional. Luego, a partir de los 60, de 1960 quiero decir, se diversifican las líneas de investigación. Ruther, en 1978, sugiere una alteración grave en el desarrollo del lenguaje. El desarrollo motor, psicomotor, lingüístico, cognitivo, emocional y social en niños con TEA está retrasado y alterado en diverso grado. El DSM-5 y el CIE-11 lo engloban en trastornos del espectro del autismo, el TEA. Los síntomas se engloban en afectación, esto es importante. Bueno, lo vamos a ir viendo luego, tanto en el DSM-5 de América y demás, como el CIE-11 de Europa y parte. Entonces, tenemos que quedarnos con eso, con que lo engloban ambos, tanto el DSM-5 como el CIE-11, en trastorno del espectro del autismo, ¿vale? ¿Qué síntomas engloba este trastorno del espectro del autismo? Importante esto, ¿vale? Afectación de la interacción social, alteraciones en las habilidades de comunicación y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Todo esto lo vamos a ir viendo mucho más machacado en adelante, pero bueno. Vas a ver básicamente que el DSM-5 y el CIE-11 lo llaman a esto trastorno del espectro del autismo, lo que sería TEA. Los síntomas son los que acabamos de decir, ¿vale? La aplicación temprana de terapias psicológicas, educativas y sociales mejora la competencia y calidad de vida de estas personas, como ya habréis deducido. Vale, el concepto del TEA, del trastorno del espectro autismo. Del autismo infantil al trastorno del espectro del autismo. Vamos a ir viendo un poco así, un rollo histórico, por así decir. En la primera mitad del siglo XX se diagnosticaban como demencia precoz, esquizofrenia infantil o demencia infantil. Pero Kanner desligó el trastorno autista de la psicopatología del adulto y lo definió como una innata alteración del contacto afectivo. Al dar relevancia a los déficits en las relaciones interpersonales, en años posteriores se definió al trastorno en esos términos y en términos de carencias emocionales. Pero Ruther discrepó en considerar la carencia afectiva como síntoma primario, porque lo vio como un síndrome conductual con origen orgánico cerebral, cuyo principal síntoma son las alteraciones del lenguaje. Posteriormente se ha descrito el autismo infantil en términos de déficits, para considerarlo una discapacidad, adquiriendo mayor peso etiopatogénico los déficits lingüísticos y cognitivos. La NSCA, lo que sería la National Society for Autism Children, que es NSAC de Estados Unidos, en 1977 define un síndrome conductual con graves dificultades en el desarrollo lingüístico, cognitivo, afectivo y social, siendo muy acusada la incapacidad para relacionarse con los demás, así como la presencia de respuestas anómalas a estímulos.
Ya el DSM-3 y la CIE-9 lo consideraban un trastorno generalizado del desarrollo, que afecta a un amplio espectro de áreas. Para Bert, en 1991, propuso abandonar el término trastorno generalizado del desarrollo, ya que TEA es más específico y no todas las personas con TEA presenten discapacidad intelectual asociada, además de que pueden tener habilidades de lenguaje normales. Por ejemplo, hay TEAs de alto funcionamiento o síndrome de Asperger, que a algunos os sonará incluso por series que hacen relevancia tanto a esto como a muchos otros trastornos. En el DSM-5 y el CIE-11, los más actuales, el trastorno de espectro autista es un trastorno de neurodesarrollo. Quedaos muy bien esto, lo vamos a ver abajo bien cuando se define como tal y demás, pero bueno, es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque también es de origen biológico y está manifestado de forma precoz. Precoz significa antes de los 3 años, con evolución crónica a diferentes niveles de gravedad. ¿Cuáles serían las características clínicas que tiene? La diversidad de síntomas que puede tener. Como vimos antes, ya vimos algunos entonces, déficit en la comunicación e interacción social, dificultades para mantener una conversación o relacionarse con otros, nivel de funcionamiento cognitivo variable, de discapacidad intelectual grave, a capacidad muy por encima de la inteligencia promedio neurotípica. Vemos cómo pasa de un extremo al otro. Puede haber tanto uno donde hay una discapacidad intelectual bastante grave, a una discapacidad intelectual normal y demás, a una inteligencia promedio neurotípica o otra que vaya por encima de esa inteligencia promedio neurotípica, ¿vale? Variabilidad en las habilidades para funcionar en situaciones cotidianas. Para el diagnóstico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues el comportamiento social, las habilidades de comunicación, la motricidad conducta y la cognición. Vamos a ir viendo ahora cada una de ellas, ¿vale? Alteraciones del comportamiento social, ¿veis? Empezamos aquí. Comportamiento social, alteraciones del comportamiento social. El déficit social es más evidente en los primeros años. La variabilidad y diversidad en el comportamiento social llevó a proponer subtipos de autismo. Siegel, en 1986, basó su tipología en aspectos conductuales y habilidades cognitivas, mientras que Wing y Gould, en 1979, hacían hincapié en las características sociales, estableciendo 3 patrones. Y esto es importante que os quedéis, que lo recordéis, porque lo pueden preguntar. Yo fui haciendo así algunas preguntas también de autoevaluación y demás de este tema para recalcaros los puntos más importantes. Que son todos, teóricamente, pero bueno. Tendríamos aislado, pasivo y activo. ¿Qué significa lo de aislado? Aislado, imaginaos, pues una persona aislada en su casa o lo que sea, pues lo que está intentando es evitar interaccionar activamente. ¿Qué sería pasivo? Pues alguien que está ahí soportando esa interacción, pero él realmente no lo busca. Pues eso sería el pasivo, que soporta pasivamente la interacción, pero no la está buscando. Y el activo, pero que es extravagante, interactúa, pero de una forma extraña y un poco excéntrica. Seguramente que los diferenciéis bastante bien. Aislado, pasivo y activo, ¿vale? Quedémonos bien con esto. Wing y Gould en el 79 hicieron hincapié en estas características sociales, ¿vale? Y estos 3 patrones. Los niños con trastorno del espectro autista se caracterizan por ausencia o menor contacto con los demás y carencia de vínculo con los padres. No buscan un contacto afectivo ni muestran conductas anticipatorias al mismo. Básicamente, para entendernos, es como si ellos entendieran a la gente como objetos para sacar algo, ¿sabes? Para un fin. No entienden, en este caso, es lo que estamos hablando. Tienen esa ausencia de, o al menos menor contacto, porque además carecen de un vínculo, en este caso con los padres, también. Entonces, para entendernos, es como que se caracterizan básicamente por esa ausencia o un menor contacto con los demás. Y a la vez tienen una carencia de vínculo con los padres, tanto paterno como materno, como sea. Entonces, no buscan contacto afectivo, ni muestran una conducta anticipatoria al mismo, que ese es el detalle. Parece más bien como si tuviesen intereses particulares propios, utilizando a la persona como un objeto para un fin determinado. El niño autista intenta preservar la invariabilidad del medio. Esto es ultra importante. Esta pregunta la había más muchas veces. Preservar la invariabilidad del medio. Tiene que estar todo
Eso se pregunta, de hecho, en las autoevaluaciones también. Por ejemplo, cuando hay una hoja movida en un lateral y él lo que quiere es que se vuelva a colocar eso donde estaba, tiene que tener el control, no puede haber algo que se varíe. De hecho, a ellos les gusta comer la misma comida casi siempre, vestirse de la misma forma. No les gustan los cambios, por así decir, para entendernos. Es un poco así general lo que estoy diciendo, pero lo vais a ver más abajo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque de hecho pueden responder incluso de forma violenta contra ellos mismos, golpeándose y demás. Bueno, vamos a ir viendo. El niño autista intenta preservar la invariabilidad del medio, mostrando hipersensibilidad a los cambios, respondiendo con berrinches hasta llegar a autolesionarse, lo que os comentaba, de forma testaruda y sistemática. Por ejemplo, cuando una silla está desplazada unos centímetros. Mira, aquí este era otro ejemplo también. También desarrollan preocupaciones rituales, por ejemplo, llevar siempre los mismos zapatos o memorizar normas. Alteraciones de la comunicación. ¿Veis? Estamos siguiendo esta parte de aquí. ¿Veis? Comportamiento social, habilidades de comunicación. Pues ahora, alteraciones de la comunicación. La comunicación activa y espontánea de niños neurotípicos de 8 o 9 meses está limitada en niños con TEA y se observan dificultades como la sonrisa social, mantener la mirada a las personas, realizar gestos y vocalizaciones comunicativos. Si lo veis, simplemente os comparáis, me refiero a vosotros. Veis cómo vosotros actuáis y veis cómo actúan ellos. Es tan sencillo como eso. Simplemente la sonrisa social, esa sonrisa que ponemos todos, muchas veces por compromiso, por una serie de condicionamientos sociales y demás. Por ejemplo, mantener la mirada a las personas. Ellos no pueden mantener la mirada, pueden a lo mejor hacer un esfuerzo o demás, pero no van a mirar a la persona. De hecho, creo que le miran los labios. Realizar gestos y vocalizaciones comunicativos. Las dificultades se hacen más patentes, esto es muy importante este dato, ¿vale? Las dificultades se hacen más patentes entre los 18 y 24 meses. Significa esto, al año y medio o 2 años. Los niños con TEA tienen unos patrones lingüísticos cualitativamente diferentes. Algunos no llegan a poder expresarse adecuadamente. Vamos a ver algunas características en este cuadro, está muy bien además, que habla de la ecolalia y demás. Algunas características del lenguaje autista. Bueno, la ecolalia lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo deriváis. Básicamente es la es como hablar y eco es la repetición de. Entonces lo que significa es la repetición de palabra de otro. Incluso frases las mismas o una misma palabra. Dicen música, música, música. Repiten. De ahí viene esa palabra. Me refiero, yo personalmente la tuve que buscar, por eso os lo digo. Vale, algunas características del lenguaje autista. Tienen falta de intención comunicativa, mutismo, dificultades de comprensión, lo que sería una alteración del lenguaje receptivo. Ecolalia inmediata, aquí aparece repetición de las palabras de otro. Esa sería la inmediata. La ecolalia demorada, por ejemplo, repetición de las palabras de otro con demora. Ya os sacáis por la propia palabra. Inversión pronominal, esta es muy interesante. El niño se refiere a sí mismo usando tú o él. Hace una inversión dentro del pronombre, para entendernos, ¿vale? Evitación pronominal también. Lenguaje metafórico, escasez de vocabulario, empleo de neologismos, dificultades articulatorias, alteración de tono, ritmo, inflexión, alteración fonológica y semántica, dificultades para comprender y utilizar gestos, discrepancias entre lo que sería el lenguaje verbal y el no verbal, muecas, tics, estereotipas motoras, falta de coordinación entre los gestos y las emisiones verbales, carencia de emoción, imaginación, abstracción o literalidad. Muchas veces no hablan con un propósito comunicativo. Entonces, estos serían algunas de las características dentro de lo que sería el lenguaje autista, ¿vale? Esta ecolalia ocurre en el desarrollo normal, desde los 30 meses hasta los 4 años. ¿Qué es lo que pasa? Que si persiste es patológica. Entonces quedaos muy bien con esto, ¿vale? Bien. ¿Qué nos toca después? Nos quedan otras dos, que eran alteraciones motoras y conductuales y las alteraciones cognitivas. Vamos con las motoras y conductuales. Vamos a ver unas características y demás. Mira, la conducta estereotipada, también llamada conducta autoestimuladora. Se describe como un comportamiento repetitivo, persistente y reiterado, sin otra función aparente que proporcionar al niño retroalimentación sensorial o cinestésica. Vamos a ver unas cuantas, lo mismo que con el lenguaje, características y demás, ¿vale? Balanceo rítmico, saltos, carreras cortas, giros de cabeza, aleteos de brazos o manos, posturas extravagantes,
Mirada hacia la luz, esto es muy interesante, porque después creo que lo explicaban, pero lo de la mirada hacia la luz, incluso quedarse mirando de una mano y cosas así. Pues contemplar absortos la mano en una postura, justo lo digo. Mirar de reojo, girar los ojos, tensar los músculos, mirar y manipular insistentemente, un objeto giratorio, dar vueltas a una cuerda, etcétera. La mayoría de los niños con TEA pasan mucho tiempo realizando estos comportamientos, lo que es un obstáculo para la adquisición de otras conductas, para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Con la conducta autolesiva, los niños con TEA se causan daño físico, golpes en la cabeza, morderse las manos. Y por último tendríamos las alteraciones cognitivas. Los niños con TEA presentan mayor variabilidad interindividual e intraindividual que los niños neurotípicos. El déficit en las funciones cognitivas acompaña a la persona durante toda su vida. En edades tempranas ya se observa pensamiento rígido e inflexible. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Esta es una de las características dentro de las alteraciones cognitivas muy importantes, que es eso, que ese pensamiento rígido, ya desde muy, muy, muy pequeños. Pensamiento rígido e inflexible, traducido en rituales de comportamiento, dificultades sociales y pensamiento precategorial, que es el pensamiento autista, ¿vale? ¿Cuáles serían las capacidades intelectuales? Bueno, capacidad intelectual dentro de estas alteraciones cognitivas dentro del TEA. Ridgway y Freeman en el 78 señalan que aproximadamente en el 78 esto, me refiero porque después en el 2011 hay un pequeño cambio, pero bueno, básicamente es parecido. Ridgway y Freeman en el 78 lo que señalan es que aproximadamente el 60% de los niños con TEA presentan un cociente intelectual inferior a 50, vamos, bajo, y el 20% entre 50 y 70 también. Y otro 20% que es 70 o más. Luego Charman en el 2011 confirma que el 50% de los niños TEA, que es un poco los que tenéis que quedar, tiene discapacidad intelectual asociada. Y menos de un 20% grave, que es cuando es el cociente intelectual menor a 50. ¿Vale? Algunas personas con TEA pueden tener habilidades especiales, que esto es una cosa que yo no conocía, esta expresión, islotes de habilidad. Por ejemplo, memorizar listados. La capacidad intelectual es un criterio predictivo de sus posibilidades educativas. La ceguera mental es la incapacidad que presentan los niños TEA para atribuir estados mentales a los demás, porque carecen de una teoría de la mente. Tienen falta de capacidad meta-representacional, déficit central que dificulta las habilidades sociales. Esta sería, dentro de estas alteraciones cognitivas, la capacidad intelectual. Luego pasaríamos a la atención y sensopercepción. Creo que me he dejado el agua en la cocina. Pero bueno, queda un poquito aquí. Vale. Dentro de estas alteraciones cognitivas, lo que viéramos, la capacidad intelectual que acabamos de ver. Y ahora atención y sensopercepción. Ya deduciréis aquí un poquillo por lo de atención y sensopercepción, pero bueno, los niños TEA tienen una respuesta anormal a la estimulación sensorial, probablemente pues por un problema atencional. Por ejemplo, no responder ante un ruido intenso o responder inapropiadamente al oír pasar una hoja de una revista. Se da en la vista, olfato y tacto, más consecuencia de procesos atencionales que perceptivos. La hipersensibilidad estimular consiste en responder solo a un componente de la información sensorial disponible. Se puede decir que tienen una rigidez hiperatencional y no una alteración de los procesos perceptivos. Durante el primer año tienen una baja frecuencia de interacción social, ausencia de sonrisa social, falta de expresividad emocional, dificultad para responder a su nombre, ausencia de actos de señalar, mostrar, poca tendencia a orientarse hacia el rostro de otros. Bueno, todo esto ya lo vamos sabiendo un poco, pero lo que tenéis que saber es que esta es durante el primer año. Ausencia de imitación espontánea y postura y patrones de movimiento anormales. Luego, durante el segundo año, estarían los síntomas sensoperceptivos del primer año, retraso en la aparición del lenguaje y conductas estereotipadas. Simplemente quedaos un poquillo con eso, ¿vale? Signos y síntomas tempranos del TEA. Vemos aquí en este cuadro, ¿vale? No expresa sonrisa en expresión placentera desde los 6 meses. Dificultad para dirigir la mirada hacia donde mira otro. No mirar hacia donde otro señala.
ausencia de gestos comunicativos, no responder a sonidos, sonrisas u otras expresiones a partir de los 9 meses, no responder al ser llamado por su nombre, falta de sonrisa social, no balbucear a los 12 meses al año, no hacer gestos sociales ni responder a ellos a partir de los 12 meses, no decir palabras sencillas a partir de los 16 meses, no hacer frases espontáneas de 2 palabras con sentido, no ecolalia, a partir de los 24 meses. Hay datos contradictorios sobre los síntomas en el primer año. Vale, Jones y Klein, 2013, y luego Chawarska en 2013 también. Lo que dice Jones y Klein son bebés con riesgo de TEA entre los 2 y los 6 meses, y hay una disminución en la fijación ocular y aumento de la mirada hacia la boca de una persona. Esto es lo que os dije antes de que miraba hacia la boca en vez de a los ojos. Y luego Chawarska, la atención espontánea con escenas sociales está alterada desde los primeros meses en niños con TEA. Hay otros estudios que no han mostrado alteraciones del desarrollo social y comunicativo durante el primer año de vida del TEA. Y esto es importante, quedaos con esto, porque es una forma de quitar hierro a todo esto. Porque estos estudios, esto que estamos viendo ahora, ves con riesgo entre los 2 y 6 meses, disminución ocular y demás, si lo pensáis, ahora en esta parte, desde un punto de vista en que se está formando el cerebro, tiene sentido el poder refutar esto, porque dice, otros estudios no han mostrado alteraciones del desarrollo social y comunicativo durante el primer año de vida del niño TEA. Una hipótesis de esto es que las redes neuronales se desarrollan jerárquicamente y se relacionan con los sistemas motores y sensoriales, y se forman antes que los circuitos relacionados con el lenguaje, la cognición y las habilidades sociales. Entonces, dentro de esta hipótesis, que no deja de ser una hipótesis, lo que nos dicen es que las redes neuronales se desarrollan jerárquicamente. Entonces, se va a desarrollar el sistema motor y sensorial y demás antes. Porque se forman antes de ¿qué? De los circuitos que están relacionados con el lenguaje, la cognición y las habilidades sociales, que es de lo que están hablando aquí. Entonces, quedaos un poco con lo que hemos dicho antes, pero también con la parte de la hipótesis en la que dicen que hay un desarrollo jerárquico, por lo cual hasta el año por ahí no se va a poder atender a nada de esto porque no está formado. Bueno, quedaos eso con la hipótesis, poco más. Capacidad intelectual, atención y sensopercepción. Y ahora nos queda funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas. Se ha estudiado la flexibilidad cognitiva, la memoria funcional y el control inhibitorio. En niños TEA hay pensamiento rígido, lo que dijimos antes, baja tolerancia a la frustración, impulsividad y dificultades para el autocontrol, la falta de control inhibitorio, la falta de control emocional. En adolescentes y adultos hay una falta de planificación, organización y capacidad para tomar decisiones. 1 de cada 4 niños TEA sufre crisis epilépticas. Los niños TEA suelen tener alteraciones del sueño, que propician los problemas de conducta, incrementa la hiperactividad y la baja capacidad de funcionamiento, como ya hemos estudiado en temas anteriores sobre el sueño y demás, cómo afecta. Pues lo que hay que quedarse bien es como en las funciones ejecutivas, básicamente, los niños que tienen trastorno del espectro autista tienen un pensamiento rígido, no toleran bien la frustración, se enfadan, impulsividad, dificultades de autocontrol, todo esto, ¿no? En adolescentes y en adultos, ¿qué es lo que tienen? Una falta de planificación, de organización, no han tomado decisiones, no tienen esa capacidad para tomar decisiones. Y otro detalle muy importante, que va ligado, es que 1 de cada 4, vamos, un cuarto, es muchísimo, 1 de cada 4 niños TEA tienen crisis epilépticas. ¿Y qué es lo que pasa también? Que tienen alteraciones de sueño y por ende esas alteraciones de sueño les propician problemas en la conducta, tienen más hiperactividad y tienen una baja capacidad de funcionamiento porque no duermen bien. Vale, ¿cuáles serían los criterios diagnósticos del DSM-5 y el CIE-11? Para el diagnóstico se debe tener en cuenta la afectación de la interacción social, como ya habíamos visto antes. Las alteraciones en habilidades de comunicación, veis que se repite mucho. La presencia de intereses restringidos y comportamientos repetitivos. El diagnóstico se debe realizar antes de los 3 años, aunque suele ser más frecuente a partir de los 4. Pero bueno, quedémonos con eso, ¿vale? Esto hay que saberlo muy bien. Me refiero, yo os lo voy dando así y tal, pero hay que sabérselo bien, porque es una materia que tiene mucho contenido. Y te pueden preguntar detallitos y es muy difícil. Uy, perdón. A ver, criterios diagnósticos del DSM-5.
En el DSM-1 y DSM-2, ¿el autismo qué era? Pues una categoría de la esquizofrenia infantil. Luego en el 3 pasó al trastorno generalizado del desarrollo como autismo infantil, donde eran necesarias 6 condiciones para el diagnóstico. Edad de inicio antes de los 30 meses, existencia de déficit en la percepción de los otros y del lenguaje, si hay desarrollo del lenguaje con la línea inmediata, respuestas extrañas a los estímulos como especial interés por algún objeto y ausencia de delirios y alucinaciones. Esto es como se interpretaba o las condiciones necesarias para que se les diagnosticase como tal en el DSM-3. Luego la revisión de dicho DSM-3, creo que significa eso, no lo busqué, pero creo que DSM-3 con la R es como la revisión como el siguiente al DSM-3. Dentro del DSM-3 una revisión, una amplificación o algo así. De todos modos, si me equivoco, corregirme que mejor, ¿sabes? Bueno, en la revisión se llamó trastorno autista. Luego en el DSM-4 y en la revisión del mismo del 4 incorpora el término trastorno generalizado del desarrollo y destacan en el espectro del autismo, que es la alteración de la integración social, alteraciones en la comunicación y patrones de comportamiento y presencia de intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas, lo que ya sabemos. Ahora, el autismo engloba 5 subcategorías con sus síntomas. En este, ¿vale? En el que estábamos viendo ahora del DSM-4, de revisión y demás. Importante porque después quitan el de red y demás, ¿vale? Quedaos bien con eso. Después lo preguntan así. En plan, ¿qué síndrome fue quitado en el DSM-5 conforme al 4? Entonces tú tienes que saber tanto del 4 como del 5. Del 3 y demás ya no suelen tirar. Así que simplemente es quedarse con el anterior y luego la comparativa del DSM-5 y el CIE-11. Pero hay cosas que hay que saberse del 4, básicamente para saber cómo han quitado algo, o han amplificado algo, o han directamente creado algo nuevo. Como ya vimos en los anteriores capítulos. Pero bueno. Ahora el autismo engloba 5 subcategorías con sus síntomas. Trastorno del autista, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Las diferencias entre los subtipos no vienen determinadas por los síntomas específicos, sino por el nivel intelectual, la afectación del lenguaje y otras manifestaciones. Síndrome de Asperger, quedaos con este. Subtipo del TEA, como hemos visto aquí. Llamado autismo de alto funcionamiento, que lo dimos antes, donde no hay evidencia de retraso cognitivo y hay capacidad intelectual igual o por encima del neurotípico. La CIE-11 no lo reconoce como trastorno, de hecho, al síndrome de Asperger. Ahora, el DSM-5 agrupa en un criterio las alteraciones en relaciones sociales y las de comunicación. Elimina como criterio diagnóstico el trastorno del lenguaje y señala las sensibilidades sensoriales inusuales. ¿Qué incluye? Incluye todos los subtipos del autismo en el TEA. Trastorno autista, aquí está. Trastorno desintegrativo infantil, aquí está. Asperger, aquí está. Y trastorno generalizado del desarrollo no especificado, como acabáis de ver. ¿Cuál falta aquí? ¿Cuál no está? El de Red. Entonces quedaos con eso, ¿vale? Esas son las típicas preguntas a pillar. Estos serían los criterios diagnósticos del DSM-5 para el TEA, cosas que ya hemos visto antes y que podéis leer vosotros del cuadro directamente. Yo lo voy a leer por encima, pero son cosas que ya hemos visto y demás. Pero bueno, vamos a leerlo. A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. Los ejemplos son ilustrativos, pero no exhaustivos, lo van a repetir eso 80 veces. 1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. 2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal, poco integrada pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Especificar la gravedad actual. La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, como se ve en la tabla 15.4, que vamos a ver después.
Lo mismo. Ahora, en el apartado B, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en 2 o más siguientes puntos. Actualmente o por antecedentes, los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos. Entonces simplemente vamos a ir viendo ejemplos, lo que estamos viendo en esta tabla de criterios diagnósticos. Quedaos básicamente a ver, los ejemplos son ejemplos simplemente, pero quedaos con las partes de A, donde dice deficiencia persistente en la comunicación social, en la interacción social de diversos contextos. Luego, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en 2 o más de los siguientes puntos, actualmente por los antecedentes. Ahora, estos ejemplos, como movimientos, utilización de objetos o habla estereotipada o repetitiva, insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, intereses muy restringidos, podría ser igual, y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o el foco de interés, por ejemplo, pues un fuerte apego o una preocupación por objetos inusuales. Hiper o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspecto sensorial del entorno. Y luego, dentro de estos apartados, fuimos viendo el A, el B, luego nos tocaría en el C los síntomas que han de estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supere las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores a la vida. Esto es muy, muy importante, ¿vale? En el D, los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento habitual. En el E, estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual, como es el trastorno del desarrollo intelectual, o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista con frecuencia coinciden. Para hacer diagnósticos de comorbilidades, que ya sabéis, de un trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general del desarrollo. Luego vemos aquí que ya nos indica que los síntomas deben aparecer antes de los 3 años, como se decía antes. En el criterio C se recogen que los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. Luego veríamos aquí una cosa muy interesante de que básicamente los criterios del diagnóstico del CIE 11 coinciden básicamente con los del DSM-5, que se va a ver abajo en la tabla 15.5. Pero antes, la de abajo es tontería casi, la tenéis que mirar, pero que la vuelva yo a leer es un poco... porque es básicamente igual, coinciden en casi todo en el DSM, con el DSM-5, el CIE 11 en este aspecto. Pero bueno, lo miraremos. Niveles, lo que vamos a ver ahora son los niveles de gravedad dentro del TEA, ¿vale? Esto es muy, muy interesante. Hay grupo 1, 2 y 3. Por ejemplo, empezamos en el 1. Nos dice, el nivel de gravedad, pues que necesita ayuda. Sin ayuda in situ en sí. Las deficiencias en la comunicación social causan problemas importantes. Dificultad para iniciar interacción social y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura social de otras personas. Puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales, por ejemplo, una persona que es capaz de hablar con frases completas y que establece comunicación, pero cuya conversación amplia con otras personas falla y cuyos intentos de hacer amigos son excéntricos y habitualmente sin éxito. En el comportamiento restringido y repetitivo, pues la inflexibilidad del comportamiento, que es lo que causa interferencia significativa con el funcionamiento de uno o más contextos. Hay una dificultad para alternar actividades y los problemas de organización y de planificación dificultan la autonomía. Con lo que hay que quedarse muy bien aquí es grado 1 necesita ayuda y no tiene una ayuda in situ. Hay una comunicación social que causa problemas importantes y demás. Y esas dificultades para iniciar interacciones sociales, etc. Ahora, el rollo es, el grado 2, por ejemplo, ya necesita una ayuda notable. ¿Qué significa esto? Una deficiencia notable de las aptitudes de la comunicación social verbal y no verbal. Problemas sociales aparentes, incluso con ayuda in situ. Aquí ya veis la diferencia. Aquí sin ayuda in situ y aquí ya le pueden poner la ayuda in situ y aún así tener problemas sociales aparentes incluso con dicha ayuda. Inicio limitado de interacción social, reducción, es lo mismo, pero más potente, simplemente es eso. Por ejemplo, una persona que emite frases sencillas cuya interacción se limita a intereses especiales muy concretos y que tiene una comunicación no verbal muy excéntrica. Ese comportamiento restringido y repetitivo pues crea una inflexibilidad del comportamiento. La dificultad a hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos o repetitivos aparecen con frecuencia claramente al observador casual e interfieren con el funcionamiento en diversos contextos. Ansiedad y o dificultad para cambiar el foco de acción.
Y luego ya nos iríamos a grado 3, que es el más fuerte de todos, que ya es que necesita una ayuda muy notable, a diferencia del grado 2, que es una ayuda notable. Las deficiencias graves de las actitudes de comunicación social verbal y no verbal causan alteraciones graves del funcionamiento, inicio muy limitado. Quedaos bien con eso, ¿vale? Son alteraciones ya graves del funcionamiento, inicio muy limitado de las interacciones sociales y respuesta mínima a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, una persona con pocas palabras, inteligibles, que raramente inicia interacción y que cuando lo hace realiza estrategias inhabituales, solo para cumplir con las necesidades y únicamente responde a aproximaciones sociales muy directas. Pues que ya tiene que necesitar una ayuda pues muy notable, no tiene nada que ver con el grado 1 o el 2. Es una exacerbación mucho más grande que la de grado 2, ¿vale? La inflexibilidad es lo mismo, pero simplemente la dificultad aquí, y aquí ya es la extrema dificultad, ¿veis? Simplemente es más grave, no hay nada más. Es con lo que hay que quedarse, ¿vale? Una ansiedad, una intensa dificultad para cambiar el foco de acción, todo esto, ¿vale? Entonces, quedaos bien con esto porque esto lo pueden preguntar perfectamente. Los grados o niveles de gravedad del TEA. Mirar ahora aquí en el CIE 11, bueno, la CIE 11, que se dice así mejor. Yo digo el CIE 11, pero es la CIE 11. Da más libertad al clínico para el diagnóstico, porque no establece el número de criterios. Distingue entre TEA, con o sin discapacidad intelectual. Se excluye el Asperger, el de Red y el desintegrativo infantil. Otra pregunta típica del CIE 11. ¿Vale? ¿Qué se excluye a diferencia del DSM-5? Se excluye el síndrome de Asperger, el de Red y el trastorno desintegrativo infantil. Entonces, ¿cómo funciona el CIE 11 con el TEA? Lo que va a distinguir es que hay un TEA con discapacidad intelectual y otro sin discapacidad intelectual, como vemos bien en esta figura 15.1, ¿vale? Es como funciona esto. Vale, y por último, sí, ya lo dejamos aquí, que ya es la mitad del tema bien, que ya después ya nos metemos en epidemiología y demás. Esto ya lo fui yo mirando, está bastante bien. Tendríamos este cuadro que os dije antes. Estos son los criterios diagnósticos del CIE 11. Es como en el DSM-5, pero simplemente lo que tenéis que tener en cuenta vosotros es que es lo que quita, ¿qué le hace diferente al DSM-5? ¿Cómo actúa el CIE 11? El CIE 11 no establece un número de criterios en sí ni nada. Lo que dice es que hay un TEA con y sin discapacidad intelectual. Y a raíz de eso juega con grados, que es como apreciamos aquí. Mirar. Criterios diagnósticos del CIE 11 para el TEA. Trastorno del espectro del autismo. Haz una descripción de él. Pues un trastorno del espectro del autismo se caracteriza por unos déficits persistentes en la capacidad de iniciar y sostener la interacción social, recíproca, la comunicación social, todo esto. Como ya conocemos. Luego, veis aquí las inclusiones: retraso del desarrollo generalizado y trastorno autista. ¿Cuáles son las exclusiones? Trastorno del desarrollo del lenguaje, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios. Entonces, esto importante. ¿Qué nos vendría ahora? Vamos a ir viendo cada uno. Trastorno del espectro del autismo sin trastorno del desarrollo intelectual, como habíamos visto aquí. ¿Veis? Sin trastorno del desarrollo intelectual. Y con deficiencia leve o nula en el lenguaje funcional. ¿Vale? Y hay que ir mirando de cada uno. Se cumplen todos los requisitos de la definición del trastorno del espectro del autismo. El funcionamiento intelectual y comportamiento adaptativo se encuentra al menos dentro del rango promedio, aproximadamente entre el percentil 2 y 3. Y solo hay una alteración mínima o ninguna alteración en la capacidad del individuo para el uso funcional del lenguaje, hablado o por señas, con propósitos instrumentales, como para expresar sus necesidades y deseos personales. Entonces, tenemos que saber los distintos tipos que hay aquí, que ya lo sacamos por el propio título. Trastorno del espectro del autismo sin trastorno del desarrollo intelectual y con una deficiencia muy pequeñita o incluso sin ella. Luego, hay un trastorno del espectro del autismo con trastorno del desarrollo intelectual. Y lo mismo que lo de arriba, con leve o ningún deterioro. Entonces, cuando tienen trastorno del desarrollo intelectual, se cumplen todos los requerimientos, lo que dijimos antes, del espectro del autismo, como para el trastorno del desarrollo intelectual también. Y solo existe una pequeña o leve alteración. Ya lo sacáis por el título, ¿vale? Y se trata de ir girando esto. Sin trastorno del desarrollo intelectual y con una deficiencia leve o nula del lenguaje funcional. Luego, con trastorno del desarrollo intelectual y lo mismo que arriba, con ningún deterioro del lenguaje. Luego, sin trastorno del desarrollo intelectual, pero sí con una deficiencia del lenguaje funcional.
como vemos aquí, y luego, por ejemplo, con trastorno del desarrollo intelectual y también con una deficiencia del lenguaje funcional. Y lo mismo, sin trastorno del desarrollo intelectual y con una ausencia de lenguaje funcional, una ausencia. Y lo mismo con trastorno del desarrollo intelectual y con ausencia de lenguaje funcional, ¿vale? Entonces sería un poco lo que sería el criterio diagnóstico del CIE-11, ¿vale? Entender bien lo que se quita conforme al otro, lo que os dije antes, sobre todo esta parte de aquí, ¿ves? Que se excluye el síndrome de Asperger, el de Rett y el desintegrativo infantil. Y cómo hace esta diferenciación con el trastorno del desarrollo intelectual y sin el trastorno. Y luego es variar, ¿vale? Bueno, lo dejamos por aquí, en la parte cuarta de epidemiología y curso evolutivo. También muy interesante, ¿vale? Lo dejamos por aquí y hasta el siguiente vídeo. Mucho ánimo. Chao, chao.